Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Cinéfilos Habituales. Yeah, Cinéfilos Habituales. yeah. Nuestro nuevo podcast, un poco la idea de este podcast es que el cine esté democratizado, a falta de otro término. Habituales. Cinéfilos habituales, que por ahora solo hay un micrófono en función, lo arreglaremos pronto. Lo arreglaremos. Pues la idea es que el cine no se trate de algo clasista o snob, sino que pues, este sea un espacio para hablar de todo tipo de películas, de las más indies y rebuscadas hasta las más mainstream que todo el mundo puede encontrar en cualquier lugar. Y hacer un debate, hablar entre todos, tener recomendaciones, tener una comunidad que hable de cine y estar un poquito más cerca de esto. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es la gran pregunta. ¿Quieres empezar tú? No, empieza tú. Tú sabes más de esto. Quizás... Sí, sin duda sabes más de esto. Bueno, yo soy Sofía. Si me siguen en alguna cuenta, probablemente sea Snazfilm. Soy crítica de cine, soy realizadora, he sido jurado en varios festivales, entre ellos Berlinale, Brief, Festival al Este de Lima, el Festival de Lima, el FECIT, el Festival de Huánuco. He tenido mucha suerte de Bolivia Lab. He tenido muchísima suerte en cuanto a esto, en cuanto a la realización audiovisual. Y un poco por eso sale esta necesidad de la búsqueda de nuevos espacios en los que se hable de cine de una manera que no sea exclusiva, sino que sea para todos. Y Javi se va a presentar ahora. Es mi turno. Yo me llamo Javi, soy filólogo clásico como formación, aunque nunca ejercí. De lo que sí he ejercido un montón de años desde cocinero, 14 años ya, pero siempre gran aficionado al cine y bueno, y apasionado lector y escritor toda mi vida. De hecho, hace un par de años en realidad ya empecé a escribir una serie de relatos que ahora estamos en proceso de adaptar. Y de hecho, bueno, nuestra intención es el mes que viene empezar a rodar. Eh, y quiero retomar, de hecho, como este sitio es para todos, y ya nos hemos presentado, creo que ya podemos pedir por primera vez en este podcast que la gente se suscriba. Supongo que normalmente sé que la gente hace como el botón está aquí y tal, entonces supongo que el botón está por aquí, En algún lugar. estará en algún lugar. Por favor, suscríbanse, por favor. Va a ser mucho más fácil incluso de esa manera rodar, va a ser mucho más fácil hacerlo todo. También tener dos micrófonos, uno para cada uno. Así que, bueno, eso. Te cedo el turno. Gracias. Pues sí, esos somos los que somos cinéfilos habituales. Obviamente una referencia a The Usual Suspects, que si no la han visto es la primera recomendación del día de hoy. ¿Y por qué no? ¿Por qué no empezar el día, dependiendo de cuándo estén viendo esto, con recomendaciones? Javi, cuéntame. Javi Superman, cuéntame. ¿Qué peli nos recomienda que has visto últimamente o que hayas pensado en ella últimamente que creas que estaría bien recomendar? Bueno, siempre voy a tirar de un clásico personal, clásico. Dale. Además, bueno, estamos haciendo esto un domingo. Es una película, creo que perfecta para un domingo, perfecta para una resaca. Perfecto. De hecho, la última vez que la vi tenía una gran resaca y fue perfecto para ese momento. Es Miedo y Asco en Las Vegas. Benicio del Toro y Johnny Depp. Johnny Depp antes de que dejara de molar. Dirigido por Terry Gilliam, ex Monty Python. Una película súper divertida, llena de cameos, por cierto. Poco se habla de los cameos de esta película. Es verdad. Poco Dios. se habla de los cameos de esta Tobey película. Maguire, de la nada. Sí, bueno, de hecho es verdad que es el primero, yo creo, y uno de los más divertidos, sin duda, de la película. Siempre grande Tobey Maguire. Tobey Maguire, estamos en tu equipo. Sin duda, lo amamos, lo amamos. Es lo mejor del mundo. Además, Terry Gilliam, Brasil, 12 monos. Vamos, uno de los mejores directores de siempre. Perdón que te estoy haciendo sostener el micrófono. Mejores directores de siempre. Ahora, fun fact, dentro del fun fact de tu recomendación, yo no había visto Fear and Loathing hasta hace muy poco. De hecho, fue Javi quien me dio esa recomendación. Ahí hemos notado una pequeña brecha, la llamamos generacional, pero no sé si es apropiado. Bueno, yo soy millennial mayor Claro. y tú eres millennial joven.
Sí. Entonces supongo que entre millennials mayores y millennials jóvenes hay bastantes películas que no sé, podría citar como Este muerto está muy vivo, La muerte se sienta tan Weekend at bien. Bernie's, eh, la muerte sienta muy bien, ¿cómo se llama en inglés? Es que también nos pasa no lo esto, sé. porque no tenemos la misma nacionalidad. Bueno, ahora sí, por adquisición de mi parte, pero yo soy peruana. Entonces, en Perú no se Algún traduce. día hablaremos del tema traducciones latinas y traducciones españolas. Eso da para varias secciones. Total, eso es todo un tema, pero como buena latina odio las traducciones españolas, lo siento. Y bueno, no sé a qué película te refieres de La muerte le sienta bien. La de Goldie Hawn, Meryl Streep y Bruce Willis. Correcto, correcto. Ese es Dead Becomes Her. Dead Becomes Her. Peliculón. Peliculón, peliculón y muy contemporáneo. O sea, el tema de la vanidad, como que a toda costa, no importa si te mueres en el proceso, vamos. ¿Qué más contemporáneo? Sí, yo creo que, bueno, pero sin irnos de este punto, del punto, son películas, sí, son películas que pertenecen, o sea, que hay una brecha de público que no ha visto y que, bueno, mi intención es ayudar a que no se pierdan, a que la gente más joven todavía tenga acceso a ellas. No sé si, bueno, ya Tampoco es que yo sea tan joven. no, no lo eres. Gracias, gracias. Acá la anciana, gracias. Hace poco vimos una referencia en The Studio, la serie de Seth Rogen, en la que fue ya en uno de los últimos capítulos, en la que Sí. hay una ejecutiva más joven Spoiler. hay una ejecutiva más joven que el resto y hacen una referencia a Weekend at Este Bernie's. muerto está muy vivo. Este muerto está muy vivo en España, por lo menos. Weekend Súper at Bernie's, América. súper divertida esa película, súper divertida. Sí, es verdad que... Ay, perdón, te he interrumpido. ¿No? Es verdad que hay una brecha generacional aquí, como Javi ha establecido, soy una anciana, pero eso haría que él fuese un anciano aún mayor. Tengámoslo en cuenta. No había visto Fear and Loathing. Sin embargo, me encantó. Benicio del Toro lo acabamos de ver además con Wes Anderson. La peli estrenó en el Festival de Cannes y en cines aquí, si no me equivoco, ya está. Aquí me refiero tanto a Perú como a España, pero realmente todo el mundo. Me parece que esa película ya estrenó. De hecho, me parece que llega a plataformas muy pronto. Si no es así, mándenme hate en los comentarios porque el engagement ayuda muchísimo para estos videos. Pero espero tener la razón. De hecho, en esa película también sale la hija de Kate Winslet, hace de hija de Benicio del Toro. Entonces, ¿por qué no recomiendas Fear and Loathing en Las Vegas? Bueno, es una película muy divertida, me gusta mucho el ritmo que tiene, me gusta mucho el trasfondo político que tiene, intentando retratar el Estados Unidos de la guerra de Vietnam y, bueno, la gente que estaba en contra de, o sea, la situación en contra de ello que había en el país, también captura bueno, Hunter S. Thompson en realidad, que esta película está basada en una novela de este periodista y escritor, uno de los últimos beatniks que hubo, creo que de hecho está definido como el último, pero bueno. Por cierto, también muy recomendable la novela, también muy divertida, un ritmo imparable y al mismo tiempo muy reflexiva sobre sí misma. Y Hunter S. Thompson, bueno, ahí se incluye un párrafo famosísimo, digamos que es como la Magdalena de Proust moderna, contemporánea, un párrafo que se llama La Ola, que, bueno, en la película aparece en off. Y bueno, una película muy divertida, la puedes ver como si fuera puro divertimento para echarte una risa, la puedes ver intentando ver la sátira, la crítica a Estados Unidos, a la guerra de Vietnam, al comportamiento de Nixon. Tiene muchas visiones y siempre es divertida, siempre te vas a reír. Y bueno, bueno, es un viaje a donde uno no quiere ir. Es un viaje a la por momentos peor parte de las drogas
y ya las cosas que uno no quiere ver, y te lo muestra de una manera muy divertida. Te lo muestra de una manera muy divertida y es inolvidable. Yo creo que el primer visionado de esta película es inolvidable. Explícanos un poco lo de la Magdalena de Proust y lo de la ola, para quienes no estén familiarizados. Bueno, Marcel Proust es un escritor francés que estuvo toda su vida escribiendo En busca del tiempo perdido, una gran novela también, muy larga, muy complicada de leer, pero sin duda una obra maestra de la literatura universal. Y ahí hay un fragmento muy famoso en el que Proust describe cómo tomándose una magdalena mojada en, creo que es una infusión de tila, recuerda de manera muy viva ciertos momentos de su infancia con su madre, y cómo ese recuerdo sensorial a través del sabor le transporta de una manera muy vívida a recovecos de su vida que tenía olvidado en realidad. Y bueno, lo hace de forma brillante, y se ha quedado como uno de esos fragmentos de la historia de la literatura que son canónicos y tienen su propio nombre. Entonces la Magdalena de Proust es, de hecho, a día de hoy es una expresión en Francia. He tenido algún amigo francés que no sabía por qué a algo se le llamaba Magdalena de Proust. Shout out France. Pero bueno, me he perdido un poco, pero bueno, en este sentido la ola es un párrafo que está incluido en este libro, en este Miedo y Asco en Las Vegas, que describe cómo fue la guerra de Vietnam, cómo arrasó, digamos, con una juventud que vio cómo su vida desaparecía, cómo su juventud era arrasada por esta guerra. Y bueno, Hunter S. Thompson lo describe muy bien, que para eso lo vivió. Os recomiendo que visitéis tanto la película como el libro original, que no os va a decepcionar en absoluto. Te cedo el turno. Gracias. Pues tenemos que leer el libro. Yo no lo he leído, pero yo tampoco había visto Fear and Loathing hasta hace poco. Y Por cierto, el libro ya no lo conservo. Entonces, si hay una persona por ahí que si alguien está viendo esto y tiene mi libro de Fear and Loathing en Las Vegas, por favor, puedes ponerte en contacto conmigo, devolvérmelo. Estaría muy bien recuperar ese libro. Le tengo mucho cariño, como al resto de libros que hay en esta habitación y en algún que otro almacén. True that. Pues me parece excelente. Gracias por preguntarme mi recomendación de película. Sí, por favor. Pregúntame. Es mi primera vez haciendo esto. ¿Cuál es, por favor, tu recomendación del último mes para nuestro amado público? Amado público, solo quiero que sepan que estamos utilizando micrófono wireless Me de Rode. Rode, si quieres involucrarte, me encantan tus micrófonos. Y el último vez, nos encantan tus micrófonos, nos encantan. ¡Viva Rode! ¡Viva Rode! ¡Viva Rode! He tenido mucha suerte este último mes, en realidad he podido ver muchísimas películas porque he estado cubriendo 2 festivales. El primero ha sido de mi país, de Perú, ha sido el Festival al Este de Lima, que tenían un catálogo súper bueno, generalmente tienen un catálogo increíble. Además, al Este de Lima es uno de mis festivales favoritos de Lima, del Perú, de Lima y del Perú, porque fue el primer festival en el que fui jurado. Y para mí esa experiencia, ese honor, fue a través de la Asociación de Críticos de Cine del Perú, que se llama APRECI, shout out APRECI. Maravillosos, 10 de 10, dignifican el trabajo de la crítica de cine y creo que vale mucho la pena visitarlo. Sigan a APRECI en todas sus redes sociales. Cine Encuentro hizo una investigación muy interesante sobre el año 2024 en el cine peruano, que está en el Instagram de Cine Encuentro. Y FIPRECI, la Federación de Críticos de Cine en todo el mundo, es una federación que tiene jurados
por distintos festivales del mundo. Es una entidad que hace muchísimo por el cine a nivel mundial. Aprecia muchísimo por el cine a nivel peruano y profesionalizan el ejercer crítica de cine y sin encuentros donde suelo hacer mis críticas de cine. Mi primera recomendación va a ser Sorda. Sorda es una película española que tuve el placer de ver en el BRIF, el Brussels International Film Festival, en el que fui jurado FIPRESI la semana pasada. Y literalmente la semana pasada, porque he regresado hace una semana. Correcto. Y para ver, creo que, bueno, para ver el seguimiento que hiciste del festival pueden visitar tu perfil también. Sí, ¿y cuál es mi perfil? Sofía Álvarez Salas. Sofía.álvarez Salas en Instagram y en TikTok. Snashfilm. Yes. Gracias. Esto era una prueba totalmente. De hecho, casi no la paso, pero Lo has logrado. lo logré. Lo has logrado y eso es lo que importa. Mi recomendación, lo voy a hacer lo más breve posible porque tengo miedo de que este iPhone deje de grabar. La primera es Sorda, de Eva Libertad. Sorda es una película sobre la maternidad de una mujer no oyente, una mujer sorda. Por cierto, me la juego, pero creo que Sorda es así. Sorda. Y bueno, habla desde cuando ella se entera que está embarazada hasta el nacimiento de su hija y cómo tiene que afrontar tener una hija sin saber si va a ser oyente o sorda como ella. Su pareja es oyente, su familia es oyente, y tú la ves un poco navegando tanto el sistema de salud, en el caso de ella español, como la sociabilización de una persona no oyente en España. Pero yo creo que se puede extrapolar a cualquier parte del mundo. Además, algo que hacen muy bien las directoras españolas es el retrato de la maternidad, especialmente en cuanto al parto, no solamente en cuanto al parto, pero he visto muchas escenas de partos en cine español y todas son muy buenas, pero sin duda la escena de parto de Sorda me parece excelente. Es un buen resumen de lo que la película implica, porque habla del contexto de la sociedad, habla del contexto de la maternidad, habla de la discriminación, aun si no fuese de manera negativa o intencionalmente negativa, que las personas no oyentes pasan en situaciones cotidianas, a falta de un mejor término, en que otras personas viviríamos. Sorda estuvo en Berlinale, fue premiada en la Berlinale de este año, en la que también estuve yo, y fui jurado. Y también estuvo en el Festival BRIF, Brussels International Film Festival. Es un peliculón. Y mi segunda recomendación, Javi, intentémoslo de nuevo. ¿Puedes adivinar cuál es? Voy a hacer otra vez. Bueno, voy a fingir esta vez que no lo sé. Ajá. Voy a intentar con Mikey 17. Mickey. Mickey 17. No, Bueno, pero peliculón. Esta hipercorrección ahora, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa con es Mickey, no es Mikey? O sea, para una vez que los españoles, sabemos ¿Acaso no tenemos sabemos una revista decir con el nombre. de la película Sí, frente a nosotros, de pero Berlinale? no recuerdo en la película si decían Mickey o Mikey. Dicen Mickey. Dicen Mickey. Bueno, pues Mickey 17. Está muy guay la peli. Está muy No bien. la vas a recomendar. Mírenla, miren mi crítica de Mickey 17 y miren Mickey 17, que está muy bien. La segunda recomendación es la película de la que van a escuchar mucho últimamente, y revisaré esto antes de postearlo, pero si no me equivoco, el Hollywood Reporter ha puesto que es la mejor película hispanohablante hasta ahora. La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes. Diego, si estás viendo esto, me encantó tu película, yo creo que ya lo sabes. Es un peliculón, habla del amor, de la sensibilidad, de la mirada, en un tema que se está volviendo cotidiano. No sé si cotidiano es la palabra correcta, pero se está volviendo de coyuntura en las narraciones cinematográficas actuales, y es hablar del SIDA. En este caso, esta película lo muestran a través de la mirada de una niña, y casi, bueno, toda la película se basa en miradas. Sin embargo, es hecho de una manera maravillosa, es una sensibilidad brutal, un guión muy bien trabajado. Últimamente se está hablando mucho del SIDA en el cine, esto se ha visto particularmente en el Festival de Cannes de este año. Vimos, por ejemplo, películas como Alpha de Julia Ducournau, es su película más reciente también tocando este tema.
Romería de Carla Simón, para hablar de un ejemplo en España, también habla de SIDA. Y hablando de Chile y de Sudamérica en general, tenemos la película de Diego Céspedes tocando el tema de SIDA también, aunque siempre desde un punto de vista desde una niña. Es decir, este es técnicamente el tema de la película, pero la película es sobre el amor, es sobre el amor de una mirada y cómo esta puede transmitir odio, sí, dependiendo de quién sea la persona que esté poniendo la fuerza en la mirada, pero también amor, y que a veces perdemos este discurso por resurgimientos de discursos de odios que podemos estar empezando a notar o que las comunidades están empezando a notar, las minorías, vamos, en cualquier espacio político que los rodea. Tuve la suerte de entrevistar al director, si pueden mirar en la entrevista, está en mis redes sociales, que son... Snashfilm en TikTok y Sofía.alvarez-salas en Instagram. Álvarez.salas. Álvarez.salas. En Instagram, correct. Así que esas son nuestras recomendaciones para el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que sean cinéfilos habituales. Sí, seguro que lo son. Y bueno, ya han visto por qué decimos que esto es la democratización del cine. Creo que está claro que no tenemos los mismos gustos. Pero a mí me gusta. Aunque bueno, sí que tenemos los mismos gustos, pero no podemos hablar todos de lo mismo. El cine es de todos y para todos, así que si bien no hemos tenido la posibilidad de ver lo mismo... Este podcast también. Y este podcast... Para todos por lo menos. Sí, es para todos y es de todos, queremos hacer una comunidad. Así que cuéntanos de su película favorita, cuéntanos de qué recomendaciones quieren, igual quieren que les recomendemos cosas que sí puedan ver, no que vayan a poder ver en el futuro. Coméntenos en los comentarios y por favor hagan una cosita más. Suscríbanse. Suscríbanse. Muchas gracias, merci. Bueno, yo tengo una petición. Me gustaría hablar en comentarios sobre películas de fiestas. Icónicas. Me gustaría hacer una sección algún día sobre películas que tengan que ver con el mundo de la fiesta. This is the end. Empezaremos por ahí. ¿Se te ocurre alguna otra ahora? No me acuerdo del título, pero me acuerdo de una que salía Carl Cox. Tengo que buscar por ahí en DJ Carl Cox. Supongo que es conocido por algunos. Pero bueno, investigaremos. Dios, Clímax. No me acuerdo. Hay muchas. Coméntenlo en... No creo que Clímax sea una película sobre fiesta. Es una película sobre drogas. Sí, pero ocurre en una fiesta. Bueno, sí, es cierto. Déjenos en comentarios. ¿Clímax es una película de fiestas? ¿Es más una película de drogas o es una película de drogas y fiestas? ¿Y qué películas de fiesta les gusta? Nuestro guión, escrito por aquí presente Javier Flores, habla sobre fiestas. Pero también habla sobre Madrid y habla sobre esta generación. Sí, he de decir que a mí no me echaron de Berghain como a Gaspar Noé, pero me lo pasé muy bien también. Yo no he entrado. Gracias, síganos, por favor, suscríbanse. Gaspar Noé, ¿qué cojones hiciste en Berghain para que te echaran, tío? Sí, y si nos sigues, síguenos, suscríbete, Gaspar Noé. Gracias, bye.